Hoy te explico cómo ayudar a tu hijo o a tu hija a superar una situación que haya experimentado y que le haya impactado tremendamente a nivel emocional. Son unos pasos muy sencillos y te explico con detalle cómo llevarlos a la práctica. Y sé que te va a ayudar enormemente. Antes de empezar con el vídeo, te recuerdo que te suscribas aquí a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho, si es que de verdad quieres aprender todo lo necesario para ayudarle a tu hijo o a tu hija en su desarrollo personal. Y ahora presta atención y toma nota de los pasos a seguir para ayudarle a superar eso que tanto le impactó. Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés espectacular y espero que estés con ese compromiso, con esa decisión firme de empaparte lo máximo posible para poder acompañar de la mejor manera a tus hijos, hijas, alumnos, familiares. Por eso estoy aquí una vez más recordándote que lo primero, por favor, abre tu mente y enciende tu alma para que te pueda llegar al máximo toda la información que comparto asiduamente con todos vosotros, al fin y al cabo con las personas que formáis parte de una manera más o menos activa de la educación o el acompañamiento de niños, niñas o jóvenes. Aquí lo comparto de alguna manera con vosotros porque con ellos es a través de las páginas de este entrenamiento de desarrollo personal, de las páginas de la saga Tú creas tu vida. Es este entrenamiento que ya están realizando, experimentando, viviendo cientos de niños, niñas y jóvenes de más de 20 países del mundo. Hoy quiero compartir una información que sé que te puede ayudar muchísimo, porque en alguna u otra medida todos nuestros hijos o hijas han experimentado situaciones impactantes que les han perturbado, que les han entristecido, que les han enojado, pero que sobre todo han sido, pues eso, impactantes, perturbadoras, que les ha supuesto una sacudida. Y te voy a hablar de algunos ejemplos, porque no hace falta que nos vayamos a experiencias como muy dramáticas. No es necesario, para nosotros quizás no lo son, pero cuando las han vivido ellos, y sobre todo según su edad, pueden ser, pues eso, unas experiencias muy fuertes y dramáticas para ellos. Voy a poner algún ejemplo. Mi hija mayor cuando tendría, pues yo creo que tendría 5 años más o menos, salíamos de viaje y antes de salir de viaje tomó para merendar una tostada con mantequilla. Cuando íbamos de viaje se empezó a encontrar mal y vomitó. Y eso para ella supuso un impacto bastante grande, de tal manera que durante muchos años no estuvo tomando tostada con mantequilla, ni mantequilla untada en nada, ni en galletas, ni en nada, porque tenía esa asociación que por ese motivo había vomitado, lo había pasado mal en el coche y se había manchado entera y supuso un impacto para ella. Eso para nosotros no es nada dramático, sin embargo, para ella lo fue. Desde ahí nos podemos ir a otro tipo de situaciones todavía pues, más importantes, que ya objetivamente nos parecen también más importantes. Tanto, por ejemplo, ella, al cabo de los años, cuando tenía 10 años, bueno, pues vivió una situación muy impactante, incluso dolorosa, porque estaba conmigo y mi marido tuvo un síncope, no fue como un desmayo, tuvo un síncope, además se golpeó la cabeza, se quedó en una postura en la habitación con la cabeza contra la mesilla, durante un tiempo, durante unos segundos estuvo inconsciente, con lo cual daba la sensación que había tenido pues, graves consecuencias. Entonces para ella eso fue tremendamente impactante, como podéis imaginar. Y ahora con otro ejemplo, mi hijo cuando tenía 8 años, estando en la terraza, fue a entrar dentro de casa y no se dio cuenta que estaba la ventana cerrada. Entonces se chocó con el cristal se rompió, se hizo una raja en la pierna, en el muslo. Por supuesto fue impactante. Quiero que veáis cómo diferentes situaciones que tenemos que verlas desde su propia perspectiva, no desde la nuestra, porque le vamos a restar importancia, ¿de acuerdo? Entonces, seguro que tienes ahora mismo en la cabeza cualquier tipo de vivencia, de situación, de experiencia que les ha podido causar ese impacto que ha generado esas asociaciones de ideas en tu hijo o en tu hija. Y entonces lo que puedo compartir contigo es cómo trabajarlo para que lo puedan superar, para que lo puedan soltar, para que puedan transitarlo
y vayamos eliminando esas asociaciones, esas incluso fobias que pueden llegar a tener, si no. ¿De acuerdo? En el ejemplo de mi hijo con el cristal, evidentemente lo primero que asociaba era la fobia a los cristales. No querer saber nada de los cristales, tener incluso miedo. Lo habría generado el miedo a salir o entrar de la terraza de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, antes que nada, tengo que explicarte que el cerebro, seguramente ya sabes que está, te lo digo súper resumido, dividido en dos partes, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. El lado izquierdo es el que se encarga, podríamos decir más, el lado racional, el lado que se encarga de poner orden a las cosas, de que necesita que sea una estructura lineal, necesita que esté todo ordenado. Mientras que el lado derecho podemos resumirlo como que es el lado emocional, el que hace alusión a esas emociones, incluso a las posturas corporales, a todo ese espectro, ¿no? de aspectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el lado derecho es el emocional, lo que necesitan nuestros hijos e hijas para poder superar estas situaciones es que les aportemos información o que estimulemos su lado izquierdo para que se lleguen a integrar los dos. Porque este tipo de situaciones se superan cuando se integra tanto el lado derecho del cerebro como el lado izquierdo. Entonces, nosotros podemos ayudarles perfectamente, y es nuestra gran posibilidad, a integrar esas dos partes. Entonces, como ellos están basados principalmente en esa parte derecha del cerebro, lo que tenemos que hacer es trabajar su lado izquierdo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar incluso las historias. Las historias. ¿De qué manera? Te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo, es muy importante que te quedes hasta el final, porque al final te voy a decir de qué manera, cómo puedes hablarlo así, cómo puedes hacerlo en la práctica. 6 tips que hay que tener en cuenta para poder hacerlo, porque si no, no va a dar su fruto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que intentamos para evitarles sufrimiento, precisamente de esto os hablaba en el vídeo de ayer, que una de las cosas que solemos tener la tentación es, para evitarles sufrimiento a nuestros hijos, les adelantamos las soluciones y evitamos que se frustren. Si no lo has visto, te invito a que vayas aquí a mi canal de YouTube, tienes el vídeo, es el último subido, y además hay muchos más, hay más de 250 ordenados en listas de reproducción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para evitarles sufrimiento, intentamos, lo que solemos hacer es no volver a recordar esa historia, para que no vuelvan a sufrir. Y es lo peor que podemos hacer, es lo peor que podemos hacer, porque ahí se les queda anclado, ahí no lo superan, se quedan solamente en la zona de las emociones, del impacto que supuso para ellos o para ellas, y no llegan a superarla. Por eso es al revés, en lugar de evitar repetir la situación, volver a recordarlo, lo que vamos a hacer es invitarles a contarlo una y otra vez, pero no de cualquier manera. Ahora os voy a decir cómo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como tenemos que integrar el lado derecho y el lado izquierdo, aquí lo importante es que al contar la historia vayan relatando los hechos objetivos que sucedieron para que emplean el lado izquierdo poniendo en orden las situaciones, poniendo una cronología a todo lo que fue ocurriendo. Pero al mismo tiempo vamos a ir hablando de lo que iba sintiendo. Entonces, en esas historias van a estar estas dos cosas presentes. Por ejemplo, en el caso que te contaba de mi hijo, que fue a entrar en casa sin darse cuenta de que estaba cerrada la puerta, rompió el cristal y se hizo, bueno, pues una buena raja en el muslo, ¿de acuerdo? Ahí es recordar qué es lo que sucedió. Entonces, le podemos empezar. ¿Te acuerdas lo que te pasó en la terraza con el cristal? Sí, estaba en la terraza, fui a entrar en casa, no me di cuenta que estaba abierto, claro, ¿y luego qué pasó? Pues se partió el cristal, y después pensaba que no me había hecho nada, cuando me subisteis el pantalón vi la raja, claro, ¿y ahí qué? Me imagino que te sentirías, ¿cómo te sentías? Pues muy asustado, estaba muy asustado porque vi mucha sangre, nunca me había pasado. Bueno, ¿y después qué pasó? Claro, te llevamos en coche y eso lo vas relatando, le vas ayudando, pero vamos a intentar que sean ellos quien lo hagan. Fuimos en coche, claro, ¿te acuerdas que ahí estabas todo el rato encima de la tata? Te iba consolando,
Sí, me iba diciendo esto, me iba diciendo lo otro. Así vamos en toda la historia. Claro, y fuimos al centro de salud. ¿Y allí qué pasó? Pues ahí entré, me sentaron en la camilla, me pusieron grapas. Y ahí eso tuvo que ser muy doloroso, ¿verdad? ¿Y cómo te sentías en ese momento? Sí, estaba muy angustiado. Estaba, además de dolorido, muy preocupado. Porque veía la raja y veía unas grapas en mi pierna. Le vamos acompañando, claro. Yo me habría asustado muchísimo, también habría estado así. Bueno, entonces, después, cuando ya vamos relatando toda esa historia, date cuenta cómo metemos el cerebro izquierdo ordenando los hechos, describiendo con detalles, pero también el lado derecho, evocando las emociones que tenía. Así se va integrando. Y lo vamos repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Al final de todo esto, de cada vez que lo cuenta, es cuando vamos a reforzar las ideas que nos interesan, para que no generen esa fobia, por ejemplo, en este caso, al cristal, o a salir a la terraza, o al entrar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues como ya hemos hecho toda esa historia, ese relato de la historia, integrando los dos lados del cerebro, lo que vamos a hacer es aludir a lo que de normal, de no saber esto, seguramente has hecho. Pero a lo mejor lo has hecho en forma. Pero ¿cómo vas a tener miedo a los cristales? Que es normal, que yo lo entiendo, pero que no tienes que tenerle miedo a los cristales. Te ha pasado una vez y no te tiene que volver a pasar más. Eso es lo que normalmente quizás has hecho. Bueno, pues lo vamos a hacer ahora después de contar esta historia y de otra forma, claro, teniendo en cuenta otros matices importantes. Después, cuando hemos relatado todo esto, vamos a ir aportándole más información y le vamos a decir, claro, entonces, fíjate cómo después, pasaron unos días, ya te quitaron las grapas, ¿recuerdas que no fue tanto como pensabas? Sí, es verdad, ¿no? O sea, que me va a doler más. Perfecto, pasaron unos poquitos días y ahora tienes esa cicatriz como recuerdo de esa experiencia que has vivido y cómo lo superaste y cómo lo llevaste de bien. Claro, te das cuenta que ocurrió porque no prestaste atención a si estaba abierta o cerrada. Claro, otra vez, ¿qué crees que podrías hacer? Claro, y así se soluciona, ¿verdad? Si vas con la mano así por delante, cada vez ya por sistema, siempre con la mano por delante, sean puertas, sean ventanas, siempre te lo vas a poder evitar, ¿verdad? Sí, así. Y de esa manera le quitamos esa carga a la experiencia que vivieron. Y estamos evitando esas posibles fobias. Cuéntame hasta aquí, por favor, ¿qué te parece? Si ya estás pensando en cómo aplicarlo. Si ya tienes aquí en la cabeza esa experiencia que sabes que le impactó tremendamente y que le ha generado asociaciones que tú las encuentras un poco ilógicas y que no sabes cómo manejarlas. Me encantará que me lo cuentes aquí. Vamos a ver qué tips hay que tener en cuenta para llevar esto a cabo. Lo primero, no hay que forzar la situación para hablarlo con ellos. No hay que forzar nunca a hablar de nada con ellos. No hay que buscar el momento adecuado, porque si no se nos van a cerrar. Ahora, una manera, este es el tip número 1, no forzar el hablar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si vemos, para poder iniciar la conversación, una manera, como te decía antes, ¿no? ¿Recuerdas lo que te pasó? Pero bueno, vamos a ver si sigue o no sigue, si lo podemos ir induciendo o no, ¿de acuerdo? Ese es el tip número 1. Si no, lo dejaremos para otra ocasión, porque si no va a ser contraproducente, tiene que estar en buena predisposición, ¿no? Que ahora vamos a ver uno de los tips, exactamente es el tercero, cuál es el mejor momento para que estén predispuestos, ¿de acuerdo? El segundo tip a tener en cuenta es que estéis ambos, o si hay más personas en la conversación, todas las partes en buen estado de ánimo, que estéis de buen humor, que estéis en un momento agradable, de bienestar. Es muy importante para que esta conversación, para que esta historia relatada tenga su máximo beneficio, ¿de acuerdo? El número 3, lo que te decía de la predisposición. Está demostrado que uno de los mejores momentos para tener conversaciones más profundas, que compartan cosas con nosotros, nuestros hijos, es mientras sucede otra cosa. Es decir, no sentarnos delante de ellos para preguntarles o para hablar de lo que queramos. Es que a lo mejor hay un momento en el que nosotros queremos, nos interesa hablar de algo, pero ellos no están en predisposición de escucha, de diálogo, de compartir, de abrir lo que lleve dentro. Entonces,
Si los mejores momentos son mientras está sucediendo otra cosa. Por ejemplo, mientras están jugando a algo. Y si tú juegas con ellos, mientras tanto, mejor que mejor. Porque integramos la conversación en el juego. Y ya encontrarás tú el hilo conductor, si estáis jugando a los Playmobil, por ejemplo, ya encontrarás el hilo conductor para que, por ejemplo, está en la casa, va a salir a la terraza y le vas a decir, ay, ¿te acuerdas lo que te pasó? Entonces busca el hilo conductor, ¿de acuerdo? Incluso mientras se va en el coche. Yo personalmente he tenido grandes conversaciones mientras vamos en el coche. Ahora, hay que estar con la antena puesta. Porque claro, pensamos que cuando nos vamos a contar grandes cosas, va a ser en momentos muy preparados. Pues eso, sentados, uno enfrente del otro, y que te va a decir, mamá, ¿sabes qué? O papá, ¿sabes qué? Que me ha pasado esto, que pienso esto, que he decidido esto, lo otro. Y no es así. No es así, así que hay que estar con la antena bien puesta. Mirad, si me seguís, quizás sabéis, bueno, y os lo comparto así brevemente, que, bueno, la mayor experiencia, la información más grande que me ha podido dar mi hijo de 9 años fue decirnos que no se identificaba como chica, sino que es un chico transgénero, ¿de acuerdo? Me lo dijo en el coche, mientras yo conducía. Para que veáis que no solamente es que está demostrado y que lo avalan así, incluso estudios, ¿no? Como la mayor probabilidad que nos cuenten cosas que se hablan es mientras sucede otra cosa, sino que yo misma, algo tan trascendental como eso, ocurrió de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, aprovecha los momentos en los que está sucediendo otra cosa para tener este tipo de conversaciones, ¿de acuerdo? Vamos con el tip número 4. Si vemos que no está abierto a contarlo, o incluso según la edad, si son más bien pequeños, lo que funciona fenomenal es que hagan un dibujo. Que dibujen esa experiencia, porque mientras lo van dibujando, le puedes ir preguntando, o él mismo o ella misma puede ir compartiendo lo que sucedió, cómo se sentía. Entonces, fenomenal el dibujo. Como quinto tip, otra opción es que lo escriba. Eso sí que está también demostradísimo el beneficio de un diario. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras historias, porque ellos y ellas ponen sus historias. Y es fabuloso que se acostumbren a convertir en historia, a relatar, integrando esos dos lados del cerebro, el izquierdo poniendo en orden los detalles y el derecho lo que le ha supuesto emocionalmente. Entonces, si no es dibujando, puede ser escribiendo qué es lo que sucedió y teniendo en cuenta los aspectos que te he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Y vamos con el último, que si vemos que ni aún así, vemos que no se abre con nosotros, vemos que tampoco está con esa predisposición y que está cerrado o cerrada a hablar de ello, por supuesto lo que no cabe es obligar. Es todo lo contrario, vamos a desconectarnos de ellos, ¿no? Lo que queremos es conectarnos. Así que como último recurso, que lo hable con otra persona. Ahí ya, dependiendo qué situación sea necesario, quizás incluso ya especialistas o no, dependiendo ya si es una experiencia ya grave, ¿no? Pero si no se abre contigo, y sobre todo no te lo tomes a nivel personal, ¿de acuerdo? No quiere decir que no te lo quiera contar a ti porque las historias que te montes tú en tu cabeza. Bueno, para él o para ella no tiene sentido en ese momento hablarlo contigo. Lo que nos interesa es el impacto que ha tenido en él o en ella y cómo podemos ayudarle. ¿De acuerdo? Entonces, siempre con ese foco vamos a quitarle ese aspecto de tomarnos las cosas a nivel personal. Esto lo principal es que lo conviertan en un hábito, tanto ellos y ellas como vosotros a nivel de ese acompañamiento. Los hábitos al final es lo que hace que lo vayan integrando en su día a día, como esto, multitud de cosas. Bueno, de hecho, la saga, si es un entrenamiento, precisamente es por eso, porque integra como hábitos muchas actividades, muchos recursos para que lo apliquen día a día. Y eso es lo que les hace que al final tengan esa programación mental adecuada, para que tengan una salud mental, para que tengan un equilibrio emocional, para que tengan esa conexión interior espiritual, podríamos llamar, como te he dicho muchas veces. En concreto, en el tema de los diálogos, como además toda la saga, el hilo conductor es la metáfora de imitar, de asemejar su vida, es una película de cine,
en la que son no solo protagonistas, sino también directores y guionistas. Por supuesto, en todo guión de cine, ¿qué es lo que hay? Hay una parte de diálogos y otra parte de interpretación, ¿no? Entonces, los diálogos forman una parte importantísima de toda la saga Tú creas tu vida. En concreto, por ejemplo, hay un momento en el segundo tomo, que es Tú protagonizas tu vida, en el que aprenden sobre la sinceridad. Hablando de los diálogos, pero la sinceridad. Y no solamente este en concreto. Es el superpoder 5, sí. El superpoder 5. Habla de transparencia. Transparencia. Claro, y le digo, no me he equivocado. Ya sé que es más famosa la invisibilidad. El hombre invisible, la capa de invisibilidad de Harry Potter. Pero para ganar el Oscar a mejor protagonista y tener una vida de cine, lo que vas a necesitar es la transparencia. Y ahora verás por qué. ¿Y cómo se activa este superpoder? Muy sencillo, actuando con sinceridad. Y en esta sinceridad, no solamente con vosotros, por ejemplo, a nivel de padres o de educadores o de adultos que les acompañáis, sinceridad con uno mismo también. Porque ahí entra la conciencia y también aquí, a ver, que ahora lo he quitado, entra la conciencia como parte importante de esa sinceridad. Aquí lo tenemos, hablamos de la conciencia, la sinceridad con uno mismo. Y eso forma parte de patata, que es el alma. Melón dentro de la saga es la cabeza y patata es el alma. A ver, es la manera de adaptar para ellos y para ellas todo lo relacionado pues con ese crecimiento personal, que al final es la gestión de los pensamientos, de las emociones, la conexión con tu alma. Bueno, pues en lugar de alma es patata y en lugar de mente es melón. Y entonces por eso lo aprenden y lo practican de una manera divertida y amena, ¿no? Y por eso, pues los testimonios que me llegan cada vez me llenan mi alma cada vez más, ¿no? Más gratificantes, de ver cómo les está enfocando en la dirección correcta. Porque yo no busco con mi propósito grandes transformaciones, precisamente busco lo contrario, que no tengan que transformarse de adultos, ¿no? Que es lo que me ha tenido que pasar a mí y a tantas y tantas personas que lo descubrimos de adultos. Precisamente lo que busco es que vayan formándose ahora las creencias empoderadoras, las correctas, las basadas incluso en los principios universales, para que no tengan que repararse de adultos, siguiendo esa cita tan importante y para mí tan carismática que es más fácil formar niños sanos que reparar adultos rotos. Yo siempre añado, y es más óptimo, y es más inteligente, y es más respetuoso, y es más saludable para ellos y para ellas. Entonces, esto que te he compartido hoy es súper importante para poder ayudarles a superar situaciones impactantes para ellos y para ellas. Por favor, revísalo, vuelve a verlo las veces que haga falta, toma nota de cómo realizar ese proceso, porque siempre con el foco puesto en que a lo mejor para ti no es tan impactante, para él o para ella puede serlo. Y le estarás evitando fobias, conexiones ahí neuronales que hace que de repente, sin entender por qué, ya no quiere hacer según qué cosas, y es que le viene de algo que ha podido experimentar. Fíjate cómo todavía más importante si ha sido algo en el que en esa situación no estabas tú presente, ¿de acuerdo? Y aquí puede haber de todo tipo, situaciones de todo tipo. Entonces, los diálogos con ellos, la conversación, ¿de acuerdo? Tengo varios vídeos que hablo de la comunicación y de la escucha a nuestros hijos. Si todavía no estás suscrito, precisamente ahora te invito a que lo hagas, que te dejo aquí abajo el enlace de mi canal de YouTube, que tienes listas de reproducción por diferentes temas. Y hay muchos que hablo de eso, es que es básico y es fundamental. Fundamental. Les estamos ayudando a crear esa voz interior que les va a acompañar el resto de su vida. Y si quieres realmente que tu hijo o que tu hija se entrene, aprenda en carne propia, lo experimente, todo esto relacionado con su alma, su mente, sus emociones, y se entrene y lo practique, lo lleve a su día a día, y va a marcar una gran diferencia, entonces te espero aquí, en las páginas de la saga Tú creas tu vida, que es este entrenamiento de desarrollo personal que ya están realizando cientos
de niños, niñas y jóvenes en más de 20 países del mundo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas conseguir. La envío dedicada personalmente, firmada, pero además dedicada. Vas a poder decirme a qué nombre o nombres quieres que te los dedique. Y ese momento es importantísimo para ti. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos llegado. Te espero en el vídeo de mañana. Por favor, coméntame. Me encanta saber que estáis ahí al otro lado, que me digáis si os ha ayudado en algo lo que comparto. De verdad, porque lo hago pues con todo mi amor y dedicación. El buscar de qué creo que os puede ayudar más, saber, aprender. Entonces me encanta que me lo hagáis saber si os ayuda, no os ayuda, de qué querríais que os hablase. Házmelo saber, ¿de acuerdo? Y además, si le das amor, como digo a este vídeo, le das me gusta, o lo compartes, o lo publicas, comentas, me ayudas a que se expanda, a que llegue a más gente. Entonces, si crees que a ti te ha servido de algo, me ayudas enormemente haciendo cualquiera de esas acciones para que llegue a más personas, ¿de acuerdo? Nos vemos por aquí, un beso enorme, te quiero muchísimo. Adiós.